La puerta chirrió cuando la empujamos, como si se quejara por ser abierta tras tanto tiempo de olvido. Entramos. El frío que nos envolvió no era habitual de una casa abandonada. Era un frío que parecía provenir de una época distinta. Aquí, hace casi 1000 años, los caballeros templarios se preparaban para la guerra, mientras la vida medieval seguía su curso bajo sus estrictas condiciones. El tiempo ha pasado. Los muros que una vez protegieron secretos sagrados han envejecido, pero así y todo, el lugar sigue manteniendo su esencia. Con el paso del tiempo, el castillo sufrió una remodelación en el siglo XIX, como prácticamente todos los lugares nobles de Francia, para adaptarse al estilo de la época. Estilo que vas a ver en este vídeo. Una mezcla de misticismo y nobleza. La heredera del castillo decidió trasladarse a una gran ciudad alejada de esta construcción, dejando el sitio a merced del abandono y su crueldad. Adentrémonos en un nuevo viaje al pasado. Ven con nosotros. Hemos entrado a una mansión que está un poquito por según qué parte es caída y vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Es de noche y no sabemos cómo está la cosa, ¿verdad? Sí, vamos a hacer... ¡Wow! Fijaros, vamos a ir a lo más bonito. Os hago un paneo. Sin palabras, mis apasionados, ¿verdad? Mirad la mesa, mirad la vajilla. ¡Wow! Las sillas espectaculares de castillo que siempre decimos. Y aquí no he visto mucho rato, que es que ahí hay una casa. Bonito el sillón ahí, ¿eh? Vamos aquí. ¡Hola! Fijaros qué bonito. No le falta detalle, ¿eh? Fijaros. Todo esto es de madera, ¿eh? Me gustaba coleccionar cositas de madera. Esto es de piedra, qué bonito. Vamos a ir a lo más... de aceite. Para ponerte en contexto, a uno de los lados del castillo hay una mansión habitada. Si ven destellos de luces por la noche, con toda seguridad nos harían salir y no podríamos llevarte por los rincones de esta joya histórica. Es más, en algunos momentos verás cómo encendemos y apagamos focos en algunas zonas donde además iremos más rápido de lo habitual. Hemos hecho una mínima edición para que vivas la experiencia como la vivimos nosotros. Ya veis que hay bastante colección de plato, ¿vale? Así que nos vamos a ir para allá, que tenemos prisa, ¿verdad? Tenemos prisa. Vamos a mostrar lo principal, sí. Esta sala supone un verdadero viaje al pasado. Su arquitectura estilo gótico con nervaduras entrecruzadas en el techo era utilizado frecuentemente en construcciones religiosas o de la época medieval, algo que encaja con el diseño templario y otras órdenes religiosas militares. Hay que decir que este estilo se continuó utilizando en reformas tardías de algunas edificaciones. No tenemos la suficiente información ni conocimiento en arquitectura para asegurar si la sala es original o remodelada. En cualquier caso, su majestuosidad y relevancia en el conjunto del castillo es clara. Acercar al piano porque no lo puedo remediar. Wow. Lo voy a tocar. No, no. Es que la lamparita de aceite es... Mira, tronqui, qué bonito. Mis apasionados. Estoy alucinando. Hay un montón de cosas
que han puesto para allá, ¿no? Es como que... Bueno, para hacer fotos, imagino. Sí. Mira, esto me encanta. Los juegos de cosas chiquitinas. Tenemos de todo. Para el huevo. Mirad esta, qué pasada. A ver si me la voy a poner así. Así se ve mejor, porque hay un montón. Así yo creo que lo veremos todo. ¿A que sí? ¡Wow! Fascinante, ¿eh? Y la chimenea, lo de mármol. Este cuadro me gusta. Mira, de esto hacía mi hermana. Es un tapiz, ¿no? Sí. Es como de crochet, de punto de cruz. Sí. ¿Sabes? Mi hermana tenía ahí unos cuadros hermosos. ¡Wow! Vámonos. Vamos para la mierda. Bueno, ¿os habéis fijado que voy a enseñar así? Sí, eso es culpa para entrar, los he enseñado. Vámonos. Vamos a seguir. Vamos a dar vuelta atrás. En ocasiones nos decís que tengamos cuidado con los objetos que tocamos. Fíjate, nunca se nos ha roto ninguno que hayamos manipulado con las manos. Merecen todo nuestro respeto y mimo. Lo realmente delicado está por el suelo, que lo puedes pisar sin querer. ¡Hala! Esto es la cocina. ¿Cómo huele a gas? Es que no sé dónde enfocar porque está todo... Está muy oscuro, ¿eh? Todo patas arriba. Fijaros la chimenea. Espectacular. ¡Wow! Mirad. ¡Wow! Y este mueble de aquí. Aquí tenían, pues ya lo veis, un montón de tazas, de juegos, de café. ¿Lo veis, verdad? Madre mía, cuánto dinero había aquí. Oh, esto es del cura, ¿no? Algo así, precioso. Sí, parece eclesiástico. Ahí tenemos una mecedora. A ver si encontramos información, ¿verdad? Ahora paso para allá. Que Germán está haciendo unas fotos. Vamos a fardear por aquí. ¡Hola! ¿Habéis visto, no? ¿Has visto el vino? Sí. Sí. Me iba a acercar un momento aquí para que veáis eso de piedra un poco más cerca. Y me voy porque estoy cerca de la ventana. Ahí es que no me puedo acercar, ¿no? No. Ya está lleno de libros, mucha sopera, mucha cerámica. Es que claro, cuando son así de... Porque esto es un castillo, pues tienen los platos para comer, la sopera, para el postre, para el café, para el chupito, ya sabéis, ¿no? Hoy en día yo por lo menos utilizo todo para todo, ¿no? Pero sí, bueno, menos la sopa. Menos la sopa, no me enrollo, vamos por aquí. Mirad, ¿veis? Vámonos por aquí. Madre mía. Qué bonito es esto. Vamos por aquí. Es enorme, ¿eh? No sabemos dónde más podremos enseñar. Oh, ¿cómo está la escalera, nene? Vale. Madre mía, cómo están las escaleritas, ¿eh? Voy a pisar por al lado. Mira, típico castillo, ¿eh? Ahora estamos viendo, ¿sabes la serie? ¡Oh! Iba a contar la serie que estamos viendo
a este Juego de Tronos. Uy, qué pasote. Fijaros. Oh. El carricoche. La bañera. Ya la cama. Es que está la ventana abierta. Flípalo, el carricoche. Mirad. Wow. Madre mía. Veréis un momentito, me voy a agachar. Fijaros la mesa. Su pedazo de espejo y la radio. La radio es flipante, ¿eh? A ver si me puedo acercar. Mirad este mueble. Es que me he venido aquí porque además estas bañeras antiguas. Me imagino aquí. Venga, nos vamos para allá. Fue una pena no disfrutar más de esta estancia, pero la ventana daba directamente a la casa habitada. Quizá haya quien se habría arriesgado más, pero nuestro sentido de la responsabilidad se decanta por la prudencia y llamar la atención lo menos posible. Uy, que me caigo. Venga, puerta cerrada. ¿Qué es esto? Oh, tenemos otro carricoche. Wow, mis apasionados, estoy flipandation. Qué locura, qué antigüedad. El castillo está por ahí que medio se cae. Vamos a verlo. Mirad, esto era un reloj. Fijaros la maleta. Qué pasada. Mira, se colgaba todos los cuadros ahí. A ver si puedo enseñar un poco esto. Mirad las piezas ventanales. Ahí tenemos a Germán que me está grabando. Yo a él, él a mí. Wow. Qué figurita. Mira, esto era para calentarse, ¿eh? Te lo ponías debajo de la cama. Me parece que ponías aquí, no me acuerdo si era una olla caliente o lo que sea y... Madre mía, ¿aquí qué hay, tronqui? ¡Oh! ¡Pedazo de araña! Esto si te pica, no sé yo. Ah, esta era la habitación. Mira los esquís. Fijaros qué antiguos los esquís. Vaya diferencia. Mira, se parece a los patines. Aquellos de hierro. Claro, yo cuando era pequeña, yo tenía los patines esos que ya eran de ruedecita y el hierro esa con la correa era lo que te aguantaba en los pies. Esto es impresionante. Madre mía. Mirad, un patinete. ¡Qué antiguo! Madre mía. Cuánta antigüedad hay en este castillo. No os podéis imaginar. Voy a ir para allá. Con muchísimo cuidado porque fijaros cómo está eso. Vamos para aquí. Aquí tengo a Germán. Es que te pierdes, ¿eh? Vamos a ver por aquí. Hay mucha exposición a la luz. Muchísima. A ver, ¿qué hay aquí? Voy aquí. ¡Hola, la habitación! Hay que dar mucho al exterior. Vale. Mirad, pasada. Me voy a agachar. Mirad la alfombra. Voy a agacharme. Mirad. No le faltaba detalle, ¿eh? Parece la habitación de una niña.
Mira, y además hacía ballet. Y esto para rezar. Allí hay una habitación. Que a ver si da esa habitación ahí. Vamos a esta. ¡Wow! Fijaros, tío. ¡Qué maravilla! A ver, voy corriendo. Os voy a enseñar la cama. Así. Hay luces afuera, sí. Mirad la cama. Aquí la muñeca de porcelana es preciosa. Fijaros que de libros. Los libros con los lomos rojos son una enciclopedia. Sin embargo, los que tienen color blanco se trata de una colección de Georges Simenon, un escritor belga de habla francesa nacido en 1903. Entre otros, creó el personaje Jules Maigret, un comisario de policía que se enfrentó en la literatura a múltiples casos. La fama del personaje le llevó a tener incluso una escultura en Países Bajos. A ver si puedo enfocarlas. Madre mía. Las ovejas no. Voy corriendo. Es que estoy enseñando las fotos. Ya. Uy. Mirad todas las colonias que tenía. Esta está claro, ¿no? Que es una habitación de niña. Qué bonito esto. Es una cajita. Qué bonita. Voy a ver. Mira, la niña bailarina. Venga, me voy rápido ya. Vámonos, chicos. Yo, que estaba en peligro. Aquí hay unas escaleras que van para abajo. ¡Ah! Dios, qué susto. Ah, aquí está el cuarto de baño. Eso no sé qué es. Una planta, un murciélago. Mirad, este es el cuarto de baño. Lo enseño desde aquí. Hay un murciélago ahí muerto. ¿Dónde estás, nene? ¿Y esta habitación qué? Eso es flipante. Ah, que me dejaba una habitación. Oye, ¡wala! Fijaros. Qué bonito. Ya puedes. Fijaros, hay una caja fuerte. Piazo, caja fuerte, tronco. Mirad qué bonito. Ya sabéis, esto era para lavarse las manos. Si no lo sabéis, aquí con esto echaban agua, lo echaban aquí y se lavaban las caras. Me cogerían de la fuente o algo. ¿Qué es esto? Hostia, un pasadizo secreto, tío. ¡Hala! Mira, la litrina. La litrina. Flipa. Mirad, la cama. No voy a abrir el armario. No hay llave, además. Fijaros el detalle corriendo. No. El sillón. Fíjate. Qué pasada, ¿eh? Dos estufas tenían aquí. Bueno, me extraña qué frío tiene que hacer aquí en invierno. Ah, mira. La puerta comunica con la primera habitación que hemos visto.
De hecho, si te fijas bien, podrás ver el color verde de las cortinas de fondo desde otra perspectiva. Vamos a disfrutar un momento así, con la luz de Germán. Vamos. Hay una planta superior, que no llegamos a grabar, donde hay algunas habitaciones más humildes, presumiblemente habitaciones del servicio. Sigo para adelante, ¿no? Sí, es que no sé qué más. Hay unas escaleras que van para arriba. Mirad, ese juguete. ¿Esta no se abre? No. Ah, esta es de la sala, la otra seguro. Aquí hay más escaleras, ¿qué hacemos? Venga, se mueve. Veréis mis apasionados mientras subimos. Antiguamente era como muy vergonzoso, como hoy en día, tener el cuarto de baño al lado. Entonces los castillos, sobre todo, lo tenían muy escondido, ya lo habéis visto. Esto, más que por saber por historia, viendo las películas y series así de castillos, que me encanta, lo he visto bastante. Es más, eso no se debe oír. Hace muchísimos años, las letrinas, los castillos en la época medieval, que hay directamente cuando iban a hacer sus necesidades, que hay dentro de la fachada, o a veces había una pequeña construcción. Y ahí debajo se metían arqueros y habían muerto muchos nobles mientras hacían sus temas. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. ¡Hostias! ¡Qué miedo! A ver. ¡Wow! Fijaros. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Que no veo? Podríamos haber editado esta parte mucho más. Sin embargo, hemos dejado un fragmento para que puedas ver y hacerte una idea de cómo nos movemos en ocasiones por los lugares abandonados en plena noche. Nos vamos para abajo, mis apasionados, que estamos un poco cagados. Al final me mato, tío. Para allá había algo. No sé si hay más cosas para allá. Esa luz es muy fuerte. No sé dónde estamos. Recorrimos el exterior para ver si había alguna sorpresa oculta a nuestros ojos, pero no vimos más que establos y zonas de trabajo y almacenamiento. Con la luz del día, posiblemente habríamos estado mucho más tranquilos y realizado una visita más sosegada y detallada, pero al final las cosas van como van. Si te preguntas por qué fuimos de noche, pues mira, por nada en concreto. Estábamos de ruta y nos cayó la noche. Así de simple. Al día siguiente teníamos que salir pronto y no teníamos margen para volver de día. A pesar de todo, disfrutamos muchísimo de este recorrido. Esperamos que tú también lo hayas hecho. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adeu.